The Science of Where. Como Félix estaba comentando, al final hay un mensaje claro que teníamos que daros hoy, es que si sois usuarios de ArcGIS tenéis acceso a un montón de datos. Y además de los datos que incluyen la plataforma, nosotros desde España intentamos llegar a acuerdos con proveedores para, digamos, ampliar nuestra oferta y daros servicio allá donde lo necesitéis o donde no llegue, digamos, la oferta estándar de ERRI, ¿vale? Yo llevo muchos años en ERRI, pero este año estoy liderando el área de contenido, con lo cual hay tanto que quiero contaros como querer escucharos también por entender realmente cuáles son vuestras necesidades y si lo que os voy a contar hoy tiene sentido para vosotros o no, ¿vale? Porque a lo mejor os suelto 20 minutos de rollo y no tiene ningún encaje con respecto a lo que vosotros necesitáis, ¿vale? Entonces, mi idea es daros una visión lo más general posible de lo que es la oferta y la política de contenidos de ERRI y voy a intentar particularizar en una serie de puntos que considero que pueden ser relevantes. Al final, yo lo que he intentado es pensar cuáles son los desafíos a los que os podéis enfrentaros como diputaciones o como entidades que gestionáis territorio al final, muy enlazados con los objetivos de desarrollo sostenible, que es algo de lo que se habla mucho, pero no necesariamente, y pensar en términos generales en eso, qué podéis necesitar, ¿no? En entender cómo se mueve o cómo se desplaza la población o dónde vive, o dónde vive la población que tiene mayores recursos y dónde vive la que menos, o cómo con los servicios o los equipamientos que tengo, las infraestructuras que tengo, soy capaz de dar servicio realmente a la población que tengo, no solamente a la población realmente que vive en un lugar, sino a la población que se desplaza o que pasa por mi zona a pesar de no estar empadronada en mi municipio. España, por suerte o por desgracia, es un país muy turístico, con lo cual entiendo que para muchos el turismo es algo muy importante y entender el tipo de visitante que tenemos y por qué visitan mi región y no la región de al lado o al revés, pues entiendo que puede ser muy relevante, ¿no? Entonces, y cómo podemos fomentar de alguna forma las inversiones y el desarrollo industrial y económico en la región. Esas son las ideas que voy a intentar responder con datos, ¿no? Al final estamos en la era de los datos y es importante ser capaz de pensar o de tomar decisiones realmente con información, ¿no? Entonces, como decía al principio, ERRI ofrece un catálogo de contenido listo para usar en la plataforma al que llamamos genéricamente eliminarlas, ¿vale? No hace tanto tiempo que arrastrábamos datos en ArcGIS a un espacio completamente en blanco, ¿vale? Y esto ya no es así, porque ahora en ArcGIS Online o en ArcGIS Pro siempre tenemos ya un mapa base con el cual podemos trabajar. Y tenemos imágenes de satélite cargadas en la plataforma y tenemos datos demográficos y datos de paisaje, medioambientales, tenemos núcleos de población, tenemos divisiones administrativas y la mayor parte de esta información que procede de fuentes públicas está gratuita y disponible en ArcGIS y además lista para usar, ¿vale? Y como decía, donde no llegamos, porque no podemos evidentemente ofrecer toda la información existente en el universo, pues intentamos llegar a acuerdos con proveedores para tener una oferta más competitiva y poder daros, en definitiva, lo que podáis necesitar en cada momento, ¿vale? Quizá el dato más reconocible o el que primero pensamos cuando empezamos a pensar en dato en ArcGIS son los mapas base, ¿no? Porque es lo que tenemos cuando empezamos a crear contenido, pues enseguida tenemos el mapa base. Entonces, ahora mismo estamos haciendo esfuerzo en los Vector Base Maps. Ya sabéis que antes existían los mapas base cacheados y ahora estamos haciendo más esfuerzo en la parte vectorial porque para vosotros es más potente, porque os permite controlar la simbología, por ejemplo, en el lado del cliente, incluso aunque sea un dato cacheado. O, por ejemplo, pesan menos si os los lleváis al campo de forma desconectada, ¿vale? Y para nosotros tiene una ventaja muy potente y es que podemos actualizar este mapa base mucho más rápido. Ahora mismo nuestros ciclos de actualización de los mapas base son cada 3 semanas. No significa que actualicemos el mundo entero cada 3 semanas, lógicamente, porque no hay datos nuevos cada 3 semanas, pero siempre hay alguien, alguna agencia o algún organismo en algún lugar del mundo que tiene datos nuevos y no tenemos que esperar 4 meses para incluirlos, ¿vale? De hecho, hace muy poco el Ayuntamiento de Madrid incluyó todos los datos, digamos, actualizó los datos que ya tenían en nuestro mapa base, ¿vale? Estamos trabajando, por ejemplo, en nuevos estilos basados en OpenStreetMap. Es cierto que aquí en España OpenStreetMap no es tan fuerte como en otros países, que casi es la cartografía de referencia, pero aún así es una buena base cartográfica. Tenemos, por ejemplo, un nuevo estilo de National Geographic y recientemente nosotros hemos incluido todos los edificios de catastro para toda España, de modo que cualquier pueblo de España debería tener huellas de los edificios en los mapas base. Estamos trabajando ahora mismo desde el equipo de contenidos en publicar mapas base, los mapas base de ERRI en formato ETRS-89.
¿de acuerdo? Porque al final es la proyección oficial y entendemos que puede ser una forma más fácil de que utilicéis la tecnología, aunque ArcGIS reproyecta razonablemente bien al vuelo, pero para algunos proyectos puede ser interesante, ¿vale? Esto es algo que todavía no hemos hecho, lo publicaremos seguramente antes de que termine el año y es algo de lo que me gustará saber si realmente tiene sentido para vosotros o no, ¿vale? Con respecto a Living Atlas, Living Atlas es, como decía, la mayor parte del contenido gratuito que nosotros ofrecemos y al final nos nutrimos de contenido público, ¿no? Y nosotros todos los años intentamos elegir algún contenido que podamos publicar en la plataforma. Entonces, este año, por ejemplo, hemos publicado datos de la España vacía. Yo imagino que estaréis hasta las narices de escuchar esto, pero bueno, los periodistas no parece que no hablan de otra cosa últimamente, entonces pues generamos una capa relacionada con esto y también hemos publicado los resultados electorales, ya que también parece ser que nos hemos aficionado a las elecciones y tenemos, pues cada rato tenemos un par de ellas por no desacostumbrarnos, ¿vale? Entonces, os voy a enseñar algún ejemplo de todo esto. El Living Atlas al final es una comunidad donde podéis encontrar todos nuestros contenidos por categorías y, bueno, vosotros sois de ámbito local, pero eso no podríais filtrar por país. Y aquí la idea es que nosotros no seamos los únicos que publicamos este contenido, sino que también haya contenido, por ejemplo, directamente de las administraciones. O sea, aquí tenemos datos del Geológico y Minero de España, por ejemplo, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hacemos es simplemente curar el contenido, clasificarlo, asegurar que este contenido es correcto y es oficial y por eso lo resaltamos. Y ya sabéis que en casi cualquier aplicación de ArcGIS tenemos un acceso a Living Atlas, con lo cual al final lo que aparezca aquí es como más fácilmente utilizable por cualquier usuario de ArcGIS. Entonces aquí tenemos, si buscamos podemos encontrar la capa de despoblación. Entonces, aquí lo que hemos hecho ha sido coger algunos datos del INE, históricos, y lo hemos publicado en una única capa y hemos creado además pues, una serie de indicadores, ¿no? Por ejemplo, crecimiento vegetativo, variaciones y demás. Y además hemos creado una serie de mapas de ejemplos para que podáis ver el tipo de cosas que se pueden hacer o podáis utilizarlos tal cual, ¿no? Porque estos mapas están para toda España a nivel de municipio. Entonces, esto es simplemente un ejemplo del dato público y gratuito que está disponible en la plataforma, ¿no? Aquí estamos viendo la relación entre la población mayor de 65 y menor de 15, ¿no? De modo que las zonas azules brillantes son las que pueden tener más riesgo, digamos, porque hay más población envejecida y menos población joven, ¿no? Bueno, con respecto bueno, antes de continuar, quería deciros eso, que al final el esfuerzo que está haciendo ERRI en crear contenido no lo estamos haciendo nosotros solos, sino que lo estamos haciendo con vosotros, digamos, con las administraciones. Y, de hecho, la mayor parte de los datos que hay en el mapa base de ERRI provienen del IGN y provienen del Ayuntamiento de Madrid, del Geológico de Cataluña, etcétera, ¿vale? Entonces, la idea es, si vosotros tenéis contenidos en vuestra región, ya los tenéis en formato ArcGIS, es relativamente fácil contribuir al mapa para que esos datos aparezcan en el mapa y cualquiera que trabaje en vuestra región o vosotros mismos tengáis vuestros datos públicos en el mapa de ERRI, ¿vale? Eso con respecto a los mapas base, que es lo que llamamos el programa de Community Maps. Pero luego el Living Atlas en realidad nos permite publicar cualquier cosa que tengáis, ¿vale? Sea lo que sea. Podéis tener capas de arbolado, de equipamientos, de ferias regionales, de datos turísticos, de casas rurales, lo que sea que ya tengáis publicado. De verdad que se tarda un minuto en hacerlo aparecer en Living Atlas. Eso al final para vosotros es visibilidad, ¿de acuerdo? Bueno, yendo a otro tipo de contenidos más analíticos, podríamos decir. Quizá lo más potente es la parte de demográfica, ¿vale? Igual, solemos pensar que al final tenemos datos demográficos porque los tiene el INE, pero lo que nosotros hacemos es, al final, ofrecer un conjunto de capas que ya están listas para usar y que son accesibles muy fácilmente desde cualquier parte de la plataforma. Entonces, nosotros en España tenemos 750 variables que incluyen no solamente población, hogares, edad y demás, sino que también incluyen paro, incluyen tipologías de gasto, incluyen tipologías y microtipologías familiares, datos de vivienda, datos de construcciones, etcétera, ¿vale? Y como digo, la gran ventaja es que estos datos de alguna forma están integrados dentro de la plataforma. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo explorar todo el catálogo de variables que tenemos, variables de gasto, como decía, variables de estado civil. Puedo combinar esta información con datos que vengan de terceros o con datos que yo mismo aporte a la plataforma. Aquí, por ejemplo, he cargado un conjunto de datos que son los datos electorales. E incluso yo puedo generar variables derivadas a partir de las que ya existan, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, he creado una tasa de participación, que es el número de votantes entre el censo electoral, ¿vale? Entonces, al final, tengo un conjunto de variables y tengo aplicaciones como esta, que es Community Analysis, que no sé si conocéis,
que me permite explorar la información de una forma muy potente, ¿no? Entonces, aquí tengo las 3 variables que he escogido, que es poder adquisitivo, tasa de paro y participación en las elecciones. Entonces, yo puedo ir jugando con esta información, ¿no? Oye, ¿dónde están los municipios con menor renta? ¿Dónde están los municipios con una mayor tasa de paro? ¿Dónde están los municipios, además, donde hay un porcentaje de participación alta? ¿Vale? Entonces, estoy viendo exactamente el tipo de población que veo y dónde se está produciendo, ¿vale? Tanto a nivel de municipio, que es lo que estoy haciendo aquí, como a nivel de sección censal o cualquier otra división administrativa que queramos, ¿de acuerdo? Y luego, a la hora de escoger un municipio en cuestión o una zona de estudio, un barrio, en un área de influencia en torno a un determinado punto, yo puedo generar una serie de reportes que me permitan, de nuevo, coger la información de los datos demográficos de ERRI e información de terceros e información mía para generar un reporte, por ejemplo, que sirve perfectamente para un análisis ejecutivo, ¿no? Para ponerlo en la mesa de alguien que tiene que tomar una decisión. Entonces, aquí estoy viendo los resultados de elecciones, estoy viendo datos de censo electoral, poder adquisitivo, población y población por edad, ¿vale? E incluso puedo combinarlo con otros municipios, por ejemplo, no sé cuál he cogido porque lo he cogido al azar, pero tenemos los municipios cercanos y podemos coger pues un municipio que esté cerca, un par de ellos, por ejemplo. Entonces, lo que podemos hacer es generar sobre un análisis, el mismo reporte, pero de forma comparativa, para que podamos ver cómo se relacionan los 3 municipios entre sí, ¿no? Por ejemplo, pues vemos lo que ha votado cada uno, muy parecido, ¿vale? Pero hay ligeras diferencias, podemos ver la población y con respecto al municipio de referencia vemos cómo cada una de las variables crece o decrece, ¿vale? Entonces, esto es una herramienta utilísima para tomar decisiones y sobre todo es que los datos ya están aquí, con lo cual es que cuesta muy poco esfuerzo poner esto en marcha, ¿vale? Bueno, por continuar, había algunos otros datos que quería contaros. Estamos trabajando con Orange para intentar incluir datos de telefonía en la plataforma. Y estos datos son tremendamente potentes porque, claro, al final los 3 operadores se reparten prácticamente el mismo mercado, con lo cual estos datos son estadísticamente significativos y estás viendo realmente quién está durmiendo en un sitio, porque ya no es quién se empadrona o quién dice que vive en un sitio, sino realmente quién vive en un sitio. Y quién vive en un sitio en función de la estación, porque muchos de vosotros tendréis seguramente poblaciones estacionales muy fuertes, claro. Entonces, la posibilidad de saber exactamente cuánta gente tengo en una época determinada del año es brutal. Además, podemos ver la relación entre esa gente que duerme y la gente que realiza su actividad cotidiana, es decir, dónde trabajo y dónde realmente vivo, o sea, cuánta gente de fuera de mi municipio o de mi región viene a verme y, por lo tanto, está utilizando mis infraestructuras. Yo estoy dimensionando mis infraestructuras por la gente que tengo empadronada, pero realmente puedo tener mucho más gasto o mucho más esfuerzo porque hay gente que viene a trabajar o que simplemente pasa por mi municipio. Y, por supuesto, para análisis turístico esto es brutal, porque es que sabemos la gente que viene, cuándo viene, dónde ha estado antes de venir, qué nacionalidad tiene, o sea, esto es brutal, ¿vale? Si hacemos una campaña turística, vamos a una feria en Croacia, pues queremos saber a lo mejor si al año siguiente realmente hemos tenido más turistas croatas o no nos ha valido para nada la campaña, ¿vale? Entonces, os traigo un par de ejemplos de esto. Por ejemplo, esto es un municipio que es Boadilla, que es muy sintomático porque tiene la ciudad financiera del Santander, donde van 5.000 personas a trabajar todos los días. Entonces, a la 1 de la mañana, un día normal, pues tienes una determinada población dinámica, una determinada población por los teléfonos y una determinada población por el padrón y son relativamente parecidas, ¿vale? Pero si cogemos a la hora a la que la gente está trabajando, pues vamos a ver cómo la diferencia de la población que está allí es completamente distinta, ¿vale? Entonces, claro, un municipio como Boadilla, cuando tiene que planificar limpieza o mantenimiento de servicios, pues tiene que soportar la carga de 5.000 personas que viven aquí, ¿no? Al margen del que está empadronado, ¿no? Aquí en Insights tengo cargada, por ejemplo, las visitas a una zona particular de Madrid que es la Gran Vía. Entonces, estamos viendo la gente de dónde me está viniendo, estamos viendo por hora y fecha, por día de la semana y por hora, qué horarios son más, digamos, más movidos o tienen más visitantes, por hora, por fecha, por visitantes si es internacional o nacional. A la hora de hablar de turismo, podemos analizar esto a nivel de nacionalidad y entender, esto se hace por la SIM de los teléfonos. Entonces ellos al final dan un dato anonimizado, pero tienes unas tendencias que son suficientemente buenas. A ver si no tarda mucho en cargar. Y tenemos, por ejemplo, aquí las nacionalidades, ¿no? Y podemos filtrar por duraciones de visita, de modo que sabemos qué visitantes
han pasado más tiempo en mi zona de estudio, por ejemplo. O esto es la pernoctación la noche anterior, es decir, que yo estoy viendo aquí dónde ha pasado la noche la gente antes de venir a mi municipio. O sea, que esto es brutal para poder capturar turismo, para hacer promoción, para hacer publicidad, para hacer campañas o para, bueno, que quede mal robarle turistas al municipio de al lado o a la región de al lado. O por qué van a venir a Andalucía en lugar de venir a mi región, o por qué vienen a Cataluña en lugar de venir a Asturias, ¿no? Pues este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, esto es una cosa que estamos empezando a trabajar con la gente de Orange y realmente me interesa saber qué sentido tiene esto para vosotros o cómo podríamos hacerlo, digamos, un producto de verdad, ¿vale? Bueno, más ideas. Por ejemplo, el tema del fomento de inversiones. Muchas veces tenemos zonas que están poco pobladas, pero a lo mejor pasa una buena infraestructura, una buena carretera y a lo mejor queremos hacer un polígono, una zona industrial, ¿no? Entonces nos interesa analizar el suelo, nos interesa a lo mejor crear un portal que permita atraer a posibles inversores o a gente que haga fomento de industria, ¿no? Entonces, tenemos proveedores que nos aportan, por ejemplo, pues todo la información de las empresas y de los autónomos, y tenemos información del número de empleados y tenemos información de cuánto factura esa empresa, con lo cual pues podemos filtrar y decir, oye, pues me interesan las empresas de este tipo de actividad o de este tamaño, y podemos generar pues reportes o búsquedas, ¿no? Pues en una zona determinada pues quiero saber qué empresas hay y a lo mejor pues además de verlas en un mapa, pues quizá generar un pequeño reporte que pueda utilizar o que pueda compartir con otros. Y lo mismo con la parte de las valoraciones de inmuebles, ¿no? Pues tenemos la información de en una determinada zona, pues ya no solamente tenemos la información que viene de catastro, sino también de portales inmobiliarios, de modo que tenemos tenemos precios de compra, de alquiler, locales disponibles para determinados usos. Entonces aquí tenemos pues cuánta superficie total hay disponible, cuántas oficinas, uso comercial. Podemos filtrar, por ejemplo, pues me interesan nada más que aquellas que tienen un precio de compra como máximo de 640 metros cuadrados. O podemos generar un reporte como parecido al que veíamos antes. Vamos a elegir aquí un puntito y vamos a hacer unas zonas de interés para marcar un área. Y aquí tengo una plantilla que vamos a ejecutar para que la veamos. Vale, entonces aquí pues tenemos en esta zona, es un reporte parecido al que configuré antes, pero con otros datos, ¿no? Entonces aquí me dice, oye, pues qué precio de compra, qué precio de alquiler tienes en vivienda, en locales, en oficinas, y de nuevo pues puedo comparar zonas, entonces ver cómo cada zona el precio va variando, ¿vale? Aquí estos son anillos, realmente estoy comparando con 3 zonas concéntricas, pero podría compararlo con 3 regiones distintas de la ciudad, ¿vale? La idea es que tengo estas herramientas para realmente obtener información y tomar decisiones, ¿vale? Bueno, y por acabar me gustaría hablar un poco de peligrosidad y de riesgo, que también es un factor importante, y esta mañana oíamos el caso de Murcia y la Dana, por ejemplo. Entonces nosotros estamos lanzando aquí en la conferencia un producto nuevo que hemos creado que se llama IPT5. IPT5 es un producto que hemos creado a partir de fuentes públicas, y lo que hacemos es generar un conjunto unificado y homogéneo de índices de peligrosidad a partir de fuentes públicas, ¿vale? Incendios, desertificación, inundabilidad, alertas meteorológicas. Al final, estos son fuentes que son difíciles de unificar, y nosotros lo que hemos hecho es crear una serie de índices globales para poder comparar factores de riesgo de una forma homogénea, ¿vale? Entonces, este producto lo estamos lanzando ahora y lo estamos ofreciendo como un servicio o como parte de ArcGIS Online, ¿de acuerdo? Entonces, con este dato podemos crear cuadros de mando tan interesantes como estos, donde estamos viendo pues cuántas alertas tenemos por determinados factores de riesgo, alertas meteorológicas, focos térmicos, y tenemos, pues por ejemplo, una simbología para que de un vistazo podamos ver dónde tenemos el mayor riesgo en cada una de estas celdas. Estos son celdas de 5 kilómetros cuadrados que cubren todo el territorio nacional, ¿vale? Tenemos, con estos datos al final son datos que están dentro de ArcGIS, con lo cual podemos combinarlos con nuestra información, filtrarlos, hacer cosas con ellos. Por ejemplo, yo he creado aquí un mapa donde estoy relacionando pues el índice de incendios con el índice de inundaciones. Esto es Sevilla, con lo cual pues se ve muy bien el color, digamos, más brillante, que es la mayor incidencia de inundaciones justo en la cuenca del río, y los focos de incendios, ¿no? O puedo
jugar con filtros o con expresiones de arcade para quedarme con aquellas zonas donde voy a tener un mayor riesgo y potencialmente una mayor exposición a una catástrofe, ¿no? También estamos trabajando con una empresa española que se llama The Weather Partner para ofrecer datos meteorológicos. Esto es un ejemplo de una capa que hemos preparado con un paso de malla de 3 kilómetros, de lo que sería un producto de predicción de temperatura, humedad, precipitaciones en las siguientes 48 horas, ¿vale? Entonces, 3 kilómetros ya hasta nos permite hacer un análisis casi dentro de un propio municipio y puede ser muy interesante. Y no sé si os han hablado de la parte de imágenes, pero yo mencionaba antes muy rápidamente la parte de imágenes, pero tenemos datos como los de Sentinel, por ejemplo, que están gratuitos en la plataforma. Y esto es Gran Canaria en agosto y se ven perfectamente los incendios, cómo se estaban propagando por el monte, ¿vale? Y hay 14 meses de imágenes gratuitas en eliminarlas, ¿de acuerdo? O sea, no sé si esto lo sabíais, ¿sabíais esto o no sabíais esto? ¿No? 14 meses de imágenes de Sentinel gratuitas en eliminarlas, en ArcGIS, ¿vale? Solo tenéis que logarlos y buscarlas. Sí. Sentinel. Sí. O sea, de Sentinel tenemos 14 meses porque, bueno, es lo que hemos decidido, digamos. O sea, cada 5 días tenemos una imagen nueva y tenemos hasta 14 meses de antigüedad en las imágenes, ¿vale? Y estas imágenes, además, no es un mapa base, estos son datos de verdad. Quiero decir que tenemos acceso al píxel y podemos elegir la forma de visualizar esto, ¿no? Tenemos color natural, esto es una visión, esto es una combinación de bandas que resalta la geología, pero los incendios se veían muy bien y por eso la he escogido, ¿vale? Y creo que no tengo nada más que contaros. Siento haberme retrasado, pero... ¿Hay sonido? Vale. Pues muchísimas gracias, Jaime. Science of Where.